Volvemos a deambular, esta vez con un músico rockero, punkero de la ciudad, muy amado por la juventud, muy amado por muchas niñas, pero Ujú. también muy criticado por otros Por otras niñas. y por otras niñas. Sebastián, ¿cómo ¿Qué más, estás? Álvaro, hermano? ¿Bien o no? Bien. Te regalo lo de punquero. Eso no tanto, No eso no tanto. tanto, no. Vamos a ver por qué sí. Yo creo que sí Sebas un punkero, porque un punkero es aquel que lucha por sus ideales hasta el infinito y más allá. Y En, es- Sebas, en estos días, con el regreso de la Polla Records, escuché, no escuché mucho de la entrevista de Evaristo, pero vi como pedazos que la gente citaba ahí en las redes sociales y precisamente una era esa. Él decía, no, es que el punk no existe, o sea, yo soy yo, yo soy un man, o sea, o sea, si a eso vamos, cualquier persona es un punkero, pues, porque es eso, es morirse con la de uno, básicamente, que es lo que yo hago, lo que hacemos los artistas, muchos de nuestra ciudad, lo que haces vos, lo que hace la gente con la que vos trabajás. Entonces, creo que es más bonito llamarlo así. Ya vos le pones el término que quieras, punkero, rockero. Me gusta más rockero porque pues siento que soy más del rock que del punk, si de música vamos a hablar. Pero, pero sí, creo que estamos en la misma pecera, nadando y tratando de que todos nademos para el mismo lado, a ver si logramos mover la pecera, como cuando buscando a Nemo se quería salir de la pecera y no podía, pues le tocó a claro. sus amigos, hey, ayúdenme, hermano. Muy bien, Sebas. ¿Cómo empezó Sebas, niño, a tratar de nadar en ese mundo de la Si música? vamos a hablar de mi niñez, nos vamos a nadar en aguas profundas. Pero, pero si te lo resumo, mi niñez y la música, pues fueron muy de la mano y no, porque siempre estuve inmerso, mi papá era muy amante de la música colombiana y tenía una colección de música impresionante en cassette. Y tenía pues un armario, pues tenía una biblioteca llena de cassettes, sí, era una biblioteca llena de cassettes y dividido por colores, por géneros, por intérpretes. Él tenía un libro que era como una guía, pues uno buscaba la canción o sea, entonces mi papá oía Era como música una rocola colombiana. manual. Sí, exacto, era como un Google, entonces vos decías tal canción, El Camino de la Vida, pues perdón, pero no conozco muchas canciones populares, pues como de esa música, y entonces vos decías, El Camino de la Vida, la buscabas pues por la letra, y te decía en qué cassettes estaba, interpretada por quiénes, en qué géneros. O sea, era increíble lo que tenía mi papá ahí. Pero yo era más del fútbol en mi niñez. Sin embargo, hubo un punto de quiebre en la vida mía y fue cuando vi un video de Metallica One, de un álbum llamado Justice for All, y cuando yo vi a esos tipos mover la cabeza, o sea, que movían el pelo, pues o sea, eso a mí me cambió la vida. O sea, yo vi eso y yo dije, Dios mío bendito, yo quiero ser así. Y ahí empezó mi cuento en la niñez con la música. Que ya llegué al colegio, entonces teníamos un combo de amiguitos ¿En qué que colegio nos era? gustaba, era el Colegio Calasanz en Sí, Medellín. ahí. Y ahí yo estudiaba con Pipe, que es el baterista de Tres de Corazón, en el colegio. Y con él hubo como esa química, éramos cuatro, Juan Esteban, Luis Gabriel, Pipe y yo, que fuimos los que fundamos nuestra primer banda, que era una banda que no existía porque no sabíamos tocar nada. Entonces éramos Esteban, Felipe, Gabriel, ¿cómo? Esteban, Sí, Felipe, Gabriel y Esteban, Felipe y Sebas. Gabriel, y la banda se llamaba Esfega. Entonces es como de Esteban y Sebastián, Fe de Felipe y Ga de Gabriel. Y nuestros conciertos eran en los cuadernos, lo dibujábamos y bueno, eso ¿Y era toda una cuál fue locura. esa primer canción así compuesta o cuál fue el primer cover que se metieron ahí a intentar tocar? ¿Pero con Tres de Corazón o en mi No, con vida? esa banda de colegio. No, pues o sea, éramos muy amantes de Metallica, de Guns N' Roses, y Luis Gabriel era el que más, o sea, Luis Gabriel sabía mucho de música, ya desde niño él sí tocaba flauta súper bien y cualquier instrumento que cogía lo aprendía a tocar inmediatamente. Y él empezó a tocar guitarra y fueron las canciones de Guns N' Roses sobre todo las que primero empezamos a tocar.
él prácticamente fue mi primer maestro en la música fue mi hermana, que ella tocaba guitarra, y ella me empezó a enseñar los primeros acordes. Pero las canciones yo las empecé a desarrollar con él, con mi amigo, con Luis Gabriel. Entonces yo lo veía tocar y yo veía que él tocaba súper bien. Entonces tocaba Civil War, que era con una introducción, y yo decía como, ¡guau! Entonces él me enseñaba eso y ese fue como el jalonazo, pues. Y ahí empezamos Guns N' Roses, Metallica. Después llegaron los 90 con Nirvana, Smashing Pumpkins. Vos sos de esa generación de los 90 de Medellín que vive como una transición en la ciudad, pero sobre todo vive unos territorios. Era como las noches de la Villa de Aburrá, pero también era ir a Unicentro a jugar. Contanos cómo era esa vida en ese momento. Sí, los noventa para mí, pues porque es la época que me tocó, que viví intensamente y que fue una época muy linda, son una época dorada y también en cuanto a la música. Como vos decís, pues Unicentro eh, estaba recién inaugurado y era un lugar súper espectacular, o sea, era como ir a Miami, yo creo. Yo vivía en un barrio que se llamaba San Javier, se llama San Javier, que allá también, pues allá crecí, tengo como también mis grandes hermanos de la vida, con los que crecimos y con toda esta música y todo esto. Y nosotros allá en San Javier vivíamos pues, en una loma, San Javier la Loma, ¿sí o no? Allá en el 20 de julio. Y, y cuando teníamos que, o sea, cuando queríamos salir de San Javier e irnos para Unicentro, era precisamente eso, o sea, nos vamos para un centro comercial, o sea, era como, Dios mío, bendito, y venden conos y la gente se sienta y habla y es wow. Y la villa, ya con el tiempo, cuando cumplimos 18, pues ya que podíamos salir a beber, por decirlo así, no tanto en la villa en esa época, yo no fui tanto de la villa, aunque más o menos, o sea, Sí, yo pasaba lo rondaba, pero no era de la villa, conocía gente de la villa, tan. Pero en la 33 con la 80 había un bar que se llamaba Montreux. No, Dios mío, bendito, o sea, ya no teníamos que ir hasta Envigado, pues a Barnaby Jones y gastarnos yo no sé cuánta plata en taxi, sino que, Dios mío, ahí en la 33 con la 80 teníamos un bar que hacía un festival de la cerveza, que yo me acuerdo que en esa época uno terminaba echando de la cerveza, o sea, eso era una ridiculez. Era genial, o sea, esa época fue muy buena. Eso, perdimos casi todos, ya no quedan bares de esa época. ¿Cómo era la vida juvenil de esos bares de rock de Envigado, Medellín? ¿Cuál era la ruta del rock y de los bares que No, hacía la Sebas? ruta del rock, a ver, lo que pasa es que en esa época pues empezaron a salir bares acordes a la música de la época, que eran los 90, la música alternativa, toda esa música un poco experimental, que empezó a poner, que se puso tan de moda. Y pues en esa época pues nosotros no salíamos con el plan de hacer una ruta porque pues no nos daba para tanto, o sea, teníamos que tomar una decisión antes de salir de San Javier, o sea, vamos para tal o para tal. Pero la ruta general era Barnaby, El Pub, Montreux. Después abrieron otro que se llamaba Iguana en Envigado, Igual. que duró algún tiempo. Y bueno, y se me olvidarán otro par de bares, pero Uno se creo que esos Belén. eran como los puntos cardinales, ¿cierto? O sea, uno iba allá o allá o allá. Entonces era como un triángulo, ¿cierto? Como Envigado, la 33, el Poblado. Y ahí empezaron a tocar, ustedes no fueron mucho de bares. No, sí. Pero cuando yo empecé a tocar, como en público, lo primero que bueno, si vamos a hablar de bandas de rock, empecé en el grupo del colegio, Sí. pero ahí no tocábamos en bares, tocábamos en el colegio y en los festivales de música de los colegios. Pero después, cuando estaba en la universidad, yo tenía una banda, bueno, terminando el colegio, empezando la universidad, tenía una banda que se llamaba La Prole, que era una banda grunge increíble, que de hecho en estos días como que he revisitado esos discos, esas canciones de esa época, y era como impresionante. Algún día creo que voy a montar eso a las plataformas digitales, no sé, porque es un material muy bello. Y, y con la Prole, pues no había mucho circuito, porque pues el rock en los 90 en Medellín era todavía muy, muy crudo, habían grandes bandas que ya tenían la posibilidad, Juanita Dientes Verdes, Bajo Tierra, Polvo de Indio, El Pez, Miles, Ira, o sea, muchas bandas que sí hacían sus conciertos en bares y en lugares así. Nosotros, o yo,
Cuando estaba terminando la universidad empecé a trabajar en bares, pero tocando guitarra y cantando, como tantos músicos que ahora pues se ganan la vida así. Así empecé yo, tocando en bares canciones de todo, Covers. sí, de todo lo que fuera yo tocaba. Hasta las Y eso, músicas. pero eso me sirvió un montón porque uno empieza como a volverse más flexible en cuanto a la música, a sentirla, a expresarla y a interpretarla de diferentes maneras. Y eso es algo que a uno como artista pues le sirve mucho. Aquí en este programa, a cierto minuto, traemos algo para compartir. Ay, sí, qué Yo hambre, espero, parce. yo espero, yo espero no solo llenarte el hambre, sino traerte un pedacito de un amor tuyo. Ay, no, no jodas. Un amor mío. He tenido mucho amor. ¡Oh! Este es el amor. Uy, pero hey, es que se come. Esto es lo más grande que hay. El sentimiento más puro y más lindo creado por Dios. Y vamos a hablar El Deportivo Independiente Medellín. del amor No. tuyo de música y fútbol. Vamos a prepararnos para este programa. Este programa va a ser una trilogía, porque no vamos a acabar. Me dio hasta pesar comérmelo, pero qué hambre. ¿Qué quieres que te diga el Medellín? No, no, hablar de eso, del rock y el fútbol, eso cómo se ha cruzado en tu vida. Siempre. Va a terminar con los A ver, el labios fútbol, como azules. les dije, yo empecé fue jugando fútbol. Yo era arquero, yo quería ser como Falcioni era mi ídolo. En algún momento conocí el rock y mandé el fútbol al carajo, o sea, ya no quería jugar más fútbol, sino tocar guitarra. Después, ya mucho tiempo después, antes de que existiera Tres de Corazón, mi hermana Pilar Mejía, ella es realizadora audiovisual de hace muchos años, es muy conocida pues como en el gremio. Ella estaba dirigiendo en esa época un programa para Canalú. Te estoy hablando que eso era el año 2000 o 2001 o 99. Uno de esos 3 años fue. Y llega mi hermana un día a la casa a almorzar y yo tenía la guitarra y yo acababa de componer una canción de Tres de Corazón que se llama Carnaval, que habla del fútbol, pues, pero Tres de Corazón no existía. Entonces yo empecé a componer esa canción y mi hermana escuchó la canción y me dijo, yo tengo que hacer un programa donde yo hable de dos amigos, pues la historia de la amistad de dos amigos, y lo iba a hacer con yo no sé quién, pero escuchando esta canción que me estás cantando, yo quisiera hacer un programa de Pipe y vos. Pues, obviamente pues, mi hermano sabía quién era Pipe porque crecí con él. Entonces, y ahí, pues, esa historia de mi hermana pues, no tiene nada que ver con el fútbol y el rock, pero simplemente te estoy diciendo en qué momento eso floreció. O sea, como que salió una canción y esa canción movió algo en mi hermana y movió algo en Pipe, y 2 años después, cuando hicimos Tres de Corazón, pues Pipe y yo siempre fuimos muy futboleros y dijimos, no, pues hagamos esa canción que Sebas hizo hace tanto tiempo, que era del fútbol, que es algo que nos gusta tanto. El fútbol es algo que a mí me mueve mucho y que tiene que ver todo con la música, porque es que el fútbol es el arte de dos equipos, de 11 jugadores que se enfrentan, pues como en todos los deportes, en una estrategia para ganar, y la música hace parte de todo el folclore que rodea el fútbol, y eso es lo más lindo del fútbol. Lo más lindo del fútbol es esa expresión pura de dos equipos, no importa cómo se llamen los equipos, no importa quiénes sean los jugadores, sino el arte que tienen esas personas de poder desarrollar un juego y una estrategia para ganarle al otro. Y nosotros, los que estamos viendo el partido, pues simplemente lo vivimos como nuestro, o sea, es como nuestra batalla también, así no podamos hacer nada, pero nuestra batalla está afuera. Entonces es como que la música se vuelve ese instrumento o ese vehículo más bien de que todos hagamos parte de lo mismo. Entonces ahí se va como configurando un poco reafirmar esa amistad con Pipe, y nace Tres de Corazón. Ajá. ¿En qué año? Tres de Corazón, perdón, nace en el 2002. En ese año nace Tres de Corazón. Jorge, que fue otro amigo que llegó pues ya más adelante en la vida de Pipe y yo, al final del colegio, como en el 95, que conocimos, en 94. Y ya después de que Pipe y yo ponemos la semilla de Tres de Corazón, llega Jorge, porque pues necesitábamos otro músico, y Jorge pues era otro músico amigo
que tocaba el instrumento que necesitaba, que nos faltaba, el bajo. Entonces lo metimos a la banda. un grupo de rock, de guitarra y batería. Sí, falta el bajo. aunque, o sea, si lo hubiéramos hecho ahora, lo hubiéramos hecho Pipe y yo. Porque eso ya, Claro. pues hay muchas tendencias, pero no, mentiras, teníamos que tener a Jorge, pues que Jorge completa como el triángulo, el trinomio cuadrado perfecto. Y nace Tres de Corazón con esa canción. O lanzaron. No, esa canción llegó ya cuando estábamos ensayando los tres. La primera canción de Tres de Corazón fue ¿Qué sé yo? Y la segunda fue ¿Qué esperas? Que es una canción que nosotros nos robamos de las misas del colegio, o sea, el coro de la canción, porque nos gustaba mucho, como tocábamos en la banda del colegio, nos tocaba tocar en las misas, Pipe también era el baterista, y esa canción tenía un coro, ¡guau! Uno le volaba la cabeza, entonces dijimos, no, hagamos una canción con el coro. ¿Qué coro es? ¿Qué esperas para venir? Cantaremos esta canción. Pero en la vida real es ¿qué esperas para venir hacia ellos a darles amor? Entregarse entero a los niños. No sé qué, no sé qué, no sé qué. A vivir, trabajar y servir. Era una canción de San José de Calazán. ¿Oíste, Sebastián? Entonces, hay un tema, Tres de Corazón nace, y Tres de Corazón tenía claro para dónde iba o era... Porque eso es importante, es que la gente a veces dice, no, es que eso es una banda comercial o ese es un proyecto, pero ¿cuál es la realidad de construir un proyecto como Tres de Corazón? A ver, hombre, Álvaro. Nosotros empezamos una banda queriendo hacer canciones que nos gustaran. No teníamos muy claro para dónde íbamos, pero muy rápido empezaron a pasar cosas que nos empezaron a exigir tener claro para dónde íbamos. El hecho de tener una banda es un proyecto que uno tiene que asumir con muchísima seriedad. A mí, por ejemplo, se me arriman muchos pelados que están empezando, que queremos, o sea, como unos consejos. Y yo nunca sé qué decirles, pues porque en realidad no hay una manera, no hay una ecuación que uno resuelva y da un resultado en el arte, en la música y más teniendo un proyecto independiente. Lo único que yo les puedo decir es que si ustedes quieren tener una banda o un proyecto musical, un proyecto artístico que dé resultados, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de los resultados al principio. Y meterle toda la energía o meterle el diente, como se dice, y no esperar nada, o sea, no espere nada, no espere que nadie lo llame, ni que nadie lo contrate, ni que nadie le compre, y tampoco espere que a nadie le guste. O sea, primero convénzase usted de que eso es lo que usted quiere hacer, que con el tiempo todo lo otro se irá organizando, pero no podemos, el consejo que yo les doy es que no pongan en el aspecto económico el fin de un proyecto artístico. Finalmente todos queremos vivir de esto, es verdad. Pero si centramos la energía en otro lado, en lo que lo tenemos que enfocar, la plata en algún momento va a fluir. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, olvidémonos de ser famosos ya y de que nos llamen ya y de que seamos tendencia ya y que tengamos 1000 views ya, o sea, no, eso va a llegar, o sea, pongamos la energía en hacer arte, en hacer canciones. Tres de Corazón, digamos, empezó a recorrer un camino, además se fue acercando mucho también como a no olvidar eso que ustedes son, y eso es muy importante, es decir, Pipe, además es importante, Pipe es muy fan de Nacional y tú eres muy hincha del Medellín, del Deportivo Independiente. El poderoso. Y eso nunca ha sido un problema para hacer música, ¿o sí? Pero es que, hermano, si eso fuera un problema para hacer música, entonces apague y vámonos, pues, porque, ¿ah? O sea, tantos problemas que hay en la vida, pues. Y vamos a poner que, porque vos sos hincha de Nacional y yo de Medellín, entonces no podemos hacer música. No jodas. Antes, en la diferencia es donde nos encontramos, en la diferencia es donde podemos hacer que las cosas crezcan. Si nos reconocemos en la diferencia, nos valoramos, nos respetamos y nos juntamos también, o sea, entonces, o sea, mucha gente tiene el imaginario equivocado de que Tres de Corazón es una banda que le cantan a Nacional, porque le hemos cantado mucho al fútbol y porque Pipe es de la banda.
pero no es así, o sea, Tres de Corazón nunca le ha cantado ni a Nacional ni a Medellín, le ha cantado al fútbol, yo le he cantado al Medellín, yo, y Pipe le ha cantado al Nacional, pero, pues, o sea, eso es un tema que tiene mucho de profundo, de ancho y de largo, pienso yo, pero para sintetizarlo, el mensaje es ese, o sea, las diferencias nuestras son las que nos tienen que unir, no separarnos. Porque es que esta sociedad también nos creó una estructura cerebral en la que todo está mal, o sea, nos enseñaron todo mal. Entonces nos dijeron esto es bueno y esto es malo, no. O sea, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Por qué decimos que es bueno y por qué decimos que es malo? Tenemos que hacernos un montón de preguntas también antes de emitir juicios. Ustedes sí le han cantado al fútbol y de verdad, es decir, ustedes han estado en uno de los momentos más importantes y sublimes del fútbol colombiano, que fue la llegada de la selección Colombia después de el Mundial de Brasil, y ustedes Haciendo estaban ahí haciendo qué, Haciendo playback. haciendo playback. Nos dieron duro ese día en las redes sociales, pero bueno. Pero estaban ahí, claro, pero porque hay que Era el hacer, recibimiento de la selección, no era un concierto. claro, y porque hay que hacer un playback, y eso, expliquémoslo, es que eso hace parte del quehacer también de la música en Sí, cierto momento. el playback es algo que los músicos odiamos, pero a ver, era el regreso de la selección Colombia que había movido, o sea, es que yo creo que en este país han pasado muchas cosas importantes en la historia que uno las puede enumerar cronológicamente, y yo creo que ese Mundial de Brasil es uno de esos, porque es que este país, o sea, y yo comparo específicamente ese momento como cuando vino el Papa Francisco, que no importaba si vos eras católico o no, o creías en el Vaticano o no, o querías al Papa o no, pero ese evento no te fue indiferente. Claro. Eso fue impresionante, toda la energía que se movió dentro de Colombia. Eso mismo pasó con la selección Colombia en Brasil. O sea, más allá del fútbol, más allá del mercadeo, más allá del mercadeo, del negocio del fútbol, o sea, lo que se sentía en las calles era impresionante. Era una identidad. Era impresionante, o sea, era un país, o sea, es como que yo me sentía en un país que me quería, no en un país, porque a veces uno aquí se siente como enemigo, ¿cierto? Uno como, no, yo soy el enemigo, Colombia es mi enemigo, uno piensa en eso, ¿sí o no? En ese momento Colombia era lo más lindo que había. Entonces, cuando el canal Caracol, que fue quien nos invitó a eso, nos dice, hay que hacer playback, y nosotros pues sí, qué horrible, pero era el recibimiento era vivir un momento muy importante, y pues ahí estuvimos, y estuvo genial. Después han hecho unos videos también con Asprilla y han hecho más canciones al fútbol. Hemos hecho muchas canciones al fútbol, Sí. todos nuestros discos tienen una canción al fútbol. En el primer disco del 2002, No hay tiempo que perder, hay una que se llama Carnaval. En el 2005, no, 2013 No hay tiempo que perder, 2005 es 100%, hay una canción que se llama Vamos Tricolor, que es hecha al 5-0 con Argentina. Después sigue un álbum del 2007 llamado La vida sigue, donde hay otra que se llama Orgullo del Pueblo, que es una canción un poco hablando ya del jugador que cumple ese sueño. Después sacamos En Quietos Todos, 2010, una canción llamada Ole Ole Ola, que es prácticamente a los hinchas, a las hinchadas. Después sacamos el tema de la selección Colombia para el Mundial, que fue Dame una Alegría, que está incluido en un álbum llamado Arriba las Banderas. Después hicimos otra para la Copa América llamada Héroes. Después hicimos otra para el Mundial último de Rusia, exacto, pero ya no fue tanto una canción, sino como más una pieza ahí musical para el canal Caracol específicamente. Y bueno, no, le hemos cantado mucho al fútbol. Eso es Tres de Corazón, pero el mismo Sebas, El mismo ¿quién Sebas. es el mismo Sebas? El mismo Sebas es el cantante de Tres de Corazón, pero el mismo Sebas pues tiene una vida paralela adentro suyo que también considero yo es importante que quedara plasmado en algún lugar. Ahí nace ese proyecto paralelo que son como un montón de canciones que en mi vida he recogido, que no paro de hacer canciones que no tienen cabida dentro de Tres de Corazón por su intención, por su ritmo. Es un poco más, una cosa más pop en cierta forma, pero basado más como en el rock clásico que me gusta tanto. Y
y el mismo Sebas es como mi otro, pues, pero es que no es mi otro, no es otro Sebas, es el mismo Sebas, o sea, es como mi lenguaje de yo con yo, no sé cómo decirlo, así me hablo yo, me canto yo, y, y es un proyecto muy profundo, muy bello, que los invito a todos a que lo conozcan, no es muy conocido, además porque es un proyecto que también me enfrenta un montón, o sea, yo tengo muchas canciones del mismo Sebas, muchas, y las tengo en el computador y las olvido. Y como a los 6 meses digo, voy a volver a oír el mismo Sebas. Y me meto a escuchar esas maquetas y soy como que no, esto es una porquería. Pero a los 6 meses vuelvo y lo oigo y digo como que no, esto es lo más hermoso que yo he hecho en mi vida. Entonces es un proceso lindo. A veces es catártico también. Es hablarle, es el creador hablando de lo que ve, de lo que vive en la ciudad, en su vida, en sus dolores, su alegría. Sí, Esa, ese- esa vida de un artista músico que es un poco incómoda para la sociedad, cómo la vive Sebas en su soledad, en compartir con amigos, cómo es esa creación de Sebas, cómo va y se compone, en qué momento dice voy a componer. En este momento de mi vida estoy en ese momento, porque es como ráfagas, es como oleadas de la vida, no sé, todo en la vida es cíclico y a veces la energía fluye para un lado y después vuelve como toda esa inspiración, llamaría a uno, y son esas ganas de transformar un montón de sentimientos que uno tiene por dentro, de muchas cosas que ve, y transformar eso en canción y sintetizarlo en una letra, en un coro, en una frase que exprese todo lo que se le pasa a uno por la cabeza, ta, ta, ta. Eh, no hay una manera de hacerlo, pero yo lo trato de vivir de una manera muy espontánea, o sea, no hay un momento y un lugar en el que yo tenga que estar para componer una canción, la puedo estar componiendo en este mismo instante que estoy hablando con vos, ¿me entendés? No necesito sentarme a escribir, voy escribiendo lo que voy pensando. Tengo notas en el celular de frases que escucho, de películas que veo, de títulos o sea, como cosas que leo por ahí y voy anotando cosas que después voy mirando y no me dicen nada, pero en algún momento hay una frase que me dice algo, como que, era esto. Y entonces lo empiezo a encajar en una melodía. Lo vivo de una manera muy, muy espontánea, no le pongo tanto misterio. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en la vida musical de Sebas? Así que de esos que uno No, dice voy a tirar la toalla, o no ha habido ese momento. no, sí, no, pues es que te lo puedo decir que el momento difícil es todos los días, desde que empezó este proyecto, Tres de Corazón, desde que tomé la decisión de, como dice la canción, lo voy a citar, cuando decidí no regalarle mi vida a una empresa aburrida y a una fría oficina, ahora me la paso escribiendo y cantando canciones, para siempre. Desde ese día que soy de Tres de Corazón y que me va bien porque si no se me acabó la vida, entonces es eso, o sea, así es. Así es. Ese momento, dos preguntas para ir cerrando, ese momento también brillante de esos emocionales que uno dice, soñé este momento, ¿y qué cree Sebas que le falta a Medellín para tener un mejor circuito de la música? Yo creo que lo que hace falta en Medellín para tener un mejor circuito de la música es que dejemos de decir que en Medellín no hay un circuito de la música y hagamos un circuito de la música. Eso es lo principal. Y el momento más maravilloso de la vida de Ah, Sebas, o los, porque uno no tiene no, uno. pero sí, sí hay muchos. Pero, o sea, ahora me coges como que el más reciente es el que más guardo. Pero hace poco estuvimos en una gira en Argentina que hemos ido muchas veces a tocar a grandes festivales y con grandes bandas y por primera vez hicimos un concierto en un bar organizado por nosotros. Entonces fue como la primera vez en tantos años que dijimos, bueno, vamos a ver aquí qué está pasando en realidad, ¿sí? Porque nosotros nos invita a Ataque 77 a abrirles un concierto y eso está lleno, pues claro, todo el mundo va a ver Ataque.
Y sí, la gente bravo, pero le digo, hagamos un concierto en un bar a ver pues quién va, o sea, saber pues si eso sí es verdad. Y fue un momento fabuloso, porque ponerle que habían 200 personas, 150, no sé. Y fue alucinante, o sea, porque habían colombianos, habían argentinos que nos conocían, que nos habían conocido pues en otras partes. Y fue como volver a empezar, pero ya con un recorrido. Entonces es como que fue algo nuevo, pero no primíparo, no sé cómo decirlo. Y Sí. eso fue algo que a nosotros, o sea, cuando nosotros acabamos de tocar, los cuatro nos miramos, porque ya somos cuatro, que Julio es otro Sí. guitarrista que entró, nos miramos y dijimos, ha valido la pena todo. O sea, es como, o sea, hoy nos podemos morir, listo, ya. Hoy nos pueden hacer lo que sea, hacer lo que, hagan con nosotros lo que quieran, que ya vivimos esto, y ya. Mentiras porque ya tienen otro reto. ¿Cuál es ese reto que viene en Nos vamos para camino? México a hacer una gira también organizada por nosotros, junto con una banda hermana que se llama Trotsky Vengarán de Uruguay, con quienes hemos formado como una especie de grupo de trabajo, porque pues de eso se trata. Entonces, no, hermano, es que esto está muy duro, uno, ¿qué nota uno hice de gira con su banda? Sí, hágale, arme la gira, viejo, es que eso no, o sea, nadie te va a llamar, lo que te decían, o posiblemente sí, ojalá, pero hermanos, ya a nosotros nadie nos llama para hacer una gira, no, entonces hagamos una gira, pues hagamos una gira nosotros, ¿cuánto es? Hagamos proyecciones, pum, 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 y vámonos de gira. Cuando lleguemos les cuento cómo nos fue. Muy bien, Sebas, muchas gracias. Bacano, Qué Álvaro. bueno, acaba de comerte tu amor de la vida. Estábamos con Sebastián Mejía, un artista, músico que conocemos hace mucho rato y que hoy estaba deambulando con nosotros. Recuerden seguirnos en deambulantes.tv en YouTube y compartirle esto a los amigos para que este proyecto, que es independiente, que lo hacemos con recursos propios desde Deambulantes y que está mostrando la escena de esta ciudad en el mundo, pues siga rodando. Muchas gracias y nos vemos.